Jean Paul es arquitecto y Robert Bauval es ingeniero. Ingeniero, piramidólogo, arqueólogo astronómico. Ellos llevan como 50 años, Jean Paul, o 40, investigando acerca de las pirámides de Egipto. Son nacidos en Egipto, su madre es de Malta, su padre de Bélgica, hablan árabe y muchas más lenguas. Os dejo con ellos y bueno, pues muchísimas gracias a Jean Paul y a Robert por compartir, porque son ambos eruditos. Jean Paul es un bestseller mundial. Robert es un bestseller mundial. Perdón por la presentación. Y muchas gracias a los dos por estar aquí, por participar en el Congreso. Un honor teneros aquí. Pero maestro, ¿eso es esto o es esto? So, word by word. Voy a intentar de traducir, entonces si está mal me lo decís. Gracias. Well, good morning, everybody. Buenos días. I'm starting with a picture that has nothing to do with the pyramids. Voy a empezar con una foto que no tiene nada que ver con las pirámides. And the reason is that I want to show you an example, a real example of perception. Es que quiero enseñarles un ejemplo de la percepción humana. This is a true story. When I worked in Saudi Arabia, Esa es una historia verdadera. Cuando yo trabajé en Arabia Saudita, the king of Saudi Arabia in 1981 was going to board the plane, but the priest with him, he had a priest, who told him, no, you cannot go on this plane because there is a Christian cross. Yeah, come on. En 1981, el rey de Arabia Saudita iba a embarcar en el avión que veis ahí en la foto y estaba acompañado con un mula, que es un sacerdote, si queréis, egipcio. Y el sacerdote le dijo que no podían abordar el avión. Porque existía una cruz cristiana dentro del avión. Okay, Jean Paul. Go on. And nobody could see it. I don't know if you see it. Nadie podía ver la cruz. The airline was already 50 years old and nobody had seen a cross. Las líneas aéreas eran muy viejas, pero nadie se había dado cuenta de esto. So the king said, well, where is it? Entonces el rey dijo, pero ¿dónde está? Does anybody see it? ¿Hay alguien de vosotros que ve la cruz ahí? See? Yes? All right. Well, there is a strange phenomena that sometimes something is very obvious. Hay un fenómeno muy extraño que algunas cosas son muy obvias muchas veces, pero no se nota. But nobody sees it. Pero nadie la ve. And when one person sees it, y cuando una persona la ve, everybody sees it. Todo el mundo la ve. So I will show you where this cross is. Entonces os voy a enseñar dónde está esta famosa cruz. Let's see if I can. If you look very carefully, si miráis atentamente, on the letters that is written Saudiya, en las letras que está escrito Saudía, do you see it? Anybody sees it ¿alguien yet? ve la cruz? Yeah, one person. The cross is between the S and the A. La cruz está entre la letra S y A. Right. Ahí la tenéis. Now everybody sees it, right? Y ahora todo el mundo la ve. And that was a problem for the king of Saudi Arabia because crosses are not allowed in Saudi Arabia.
Y ese era un problema para el rey de Arabia Saudita porque la cruz no está permitida en este país. So the king gave instructions that all crosses on aeroplanes, on tickets, on shops had to be removed. Entonces el rey dio instrucciones que esta cruz tenía que ser eliminada de todo. And this is how they did it, it's true. ¿Y eso cómo cambiaron? There. They La removed cambiaron así. one. They replaced. Well, I'm telling this story because the same thing happened with me. Os digo esta historia porque lo mismo ocurrió conmigo mismo. And now we talk about the pyramids. Y ahora iremos a las pirámides. All right. I'll tell it like a story. Os So voy a it's contar easier eso como for una me. historia. The story begins in 1993 at the Cairo Museum. I was in Cairo. La historia empieza en 1993 en el Museo del Cairo And I saw a photograph. y vi una fotografía, There we are. una fotografía aérea. Now, this photograph had been on the wall for many, many years. In fact, since 1952. Esta foto es muy vieja, desde 1952 So estaba that was- publicada. So that was 30 years that it was on the wall. Everybody saw it. Mucha gente lo vieron, estaba expuesta, But for some reason, nobody asked the question that I was asking. pero por alguna razón la gente no preguntaba lo que voy a preguntar yo. Let me try a bit of Spanish now. Voy a intentar de español, pues si no entendéis, peor para vosotros. Tienes dos grandes pirámides, ¿sí? Una pequeña, Sí. sí. Le dos grandes sono Alineadas. diagonales. La pequeña è alla scherzo, La tercera. the left, Tercera. all right? La tercera. And that, to me, was a problem. Y para mí eso era un problema. I'm a construction engineer. I was. Soy ingeniero And it seemed obvious to me that we were looking at some sort of plan. y me parecía que se estaba mirando algún tipo de plano, But the question that came in my mind is why is the small pyramid on the left? pero la pregunta era ¿por qué la pequeña, la tercera, no And está why- alineada con la otra dos? And why is it small? ¿Y por qué es pequeña? Now, it's not really small. It's about 60 meters high. En realidad no es tan pequeña, tiene 60 metros de altura, But if you put it next to the big ones, pero se la pone al lado de las grandes, it looks small. parece pequeña. And that did not match what Egyptologists were saying. Y eso no concordía con lo que decían los egiptólogos. They were saying that the kings were very, very powerful, very strong. And Que los reyes eran muy potentes y grandes. so the question is, why would a strong king want to show that he's smaller than the other two? Y entonces, ¿por qué los reyes siguientes querían no imitar las grandes? I decided to try and find an answer. Yo intenté de ver por qué. So you can see it. Let me try a bit of Spanish. Dos grandes, un Ahí diagonales, la pequeña. podéis ver que las dos grandes son alineadas y la pequeña está ligeramente a la izquierda, si queréis. Now the problem with these pyramids, El problema con estas pirámides, the pyramids of Giza, la pirámide de Giza, is that they don't have any inscriptions. no tiene inscripciones estas pirámides, nada. Which is another strange thing, Que es because otra cosa muy extraña. the Egyptians, they like to write a lot. Los antiguos egipcios les gustaban inscribir muchos. If you go to Egypt, you will see the temples and the tombs, and they're full of hieroglyphs, full of writings. Si vais a Egipto, supongo que alguno habéis ido, los templos están llenos de jeroglíficos.
So why would you build these giant pyramids Entonces, ¿para qué se va a construir estos monumentos gigantescos and then say nothing about them? y después no decir nada de ellos? So the problem is there is no way to find out why they wanted to do this. Entonces, en realidad no hay método factible de saber por qué esta We can't desviada. read. There's nothing to read. No hay nada de escrito, no se puede leer. But in science, we have a scientist from Egypt, Dr. Fadel. In science, Pero en la ciencia you don't talk, you don't write. no se words. escribe, no se You don't. habla. You explain yourself with mathematics, Uno se explica con las matemáticas. and you will see. And of course, Y veréis, when my brother will talk later, cuando mi hermano hablará más tarde, he gives a talk afterwards. That this monument, que este monumento, particularly the Great Pyramid, en particular la Gran Pirámide, the Grand Pyramid is this one, speaks with Habla. mathematics. habla en términos matemáticos. I will leave the mathematics to my brother. Voy a dejar la matemática a mi hermano. Yo, Hermana o hermano? hermano, Ah, la hermana está en Australia. Digo, well, claro. gracias, pero no sé por qué aplaudís, pero We have a problem in personalities because tenemos un problema en personalidades. he's an architect and I'm Yo- an engineer. Yo soy arquitecto, bueno, yo soy arquitecto, él es ingeniero. It's a very bad marriage. Soy un matrimonio muy difícil. They design things and we build them. Nosotros dibujamos, proyectamos y esta gente lo construye. And we always think they're crazy. They're crazy. Y siempre estamos hablando de pirámides de hace mucho tiempo, además. Well, okay. Let's go. Anyway, whoopa. All right. Here we go. Okay, Bueno. the big question is this. Here's the big question. Aquí está la pregunta. I will try a bit of Spanish. Listen. Tres pirámides, dos grandes, una pequeña, on the left. How do you say left? Izquierda. Izquierda. ¿Por qué no? Ah, yeah, written. ¿Por qué no tener las tres pirámides en la misma diagonal? No hace falta que traduzco ahí. It's good, huh? And because there is no problem. There is no geological problem to move it. No hay una razón geológica para moverlo. Or, O, ¿por qué no tener las tres pirámides del mismo tamaño? ¿Tamaño? ¿y por qué la tercera no es del mismo tamaño que la otra dos? La misma línea. En la misma línea. Like this, we don't have a problem of ego. All pharaohs, the same building, same line. Entonces no hay problema entre los faraones, toda la misma línea, todas las mismas alineaciones. Have you ever been having a dinner with friends, ¿Habéis ido una vez a una cena con los amigos? and you're sitting at the table, Estáis sentados a la mesa and on the wall, on the other side, is a painting, y si del otro lado hay un cuadro and the painting is not very straight. y el cuadro no está muy paralelo, muy bien. It annoys you. Te molesta. You want to. Quieres ponerlo derecho. My wife is like this. She goes around the house and goes, Mi mujer se dedica a eso y a otras cosas. English people, what is that? All right. This is what you want to do with this small pyramid. You want to push it. Eso es lo que queréis hacer con la pequeña, empujarla, ponerla en línea con las otras dos. It's a very annoying
plan. You want Es to un plano make- muy make it noioso, molesto. There are writings in the generation after these pyramids. Hay escritos de la generación después de la construcción de And estas pirámides. these writings are known as the pyramid texts. They're in smaller pyramids. Entonces hay texto de la pequeña pirámide, And the walls inside are full of writings. sí, y estas pirámides que después, posteriores, están llenos los muros de inscripciones y hieroglíficos. In contrast to the ones at Giza. Giza, no writing. Contrariamente a las tres pirámides que no tienen So nada. it's normal, it's obvious to see what these things say. Entonces parece normal de ver y interpretar lo que dicen estas inscripciones. And that's where it becomes very interesting because what they say, they tell us what they want the kings of these pyramids to do. Las inscripciones nos dicen lo que los reyes tienen que hacer con las otras pirámides. And in very simple terms, they say that when the king dies, Y en términos muy sencillos dicen que cuando se muere el faraón, el rey, his body is going to transform into a spirit, su cuerpo se va a transformar en un espíritu and will go to the stars. y se irá a las estrellas. And they tell us which stars. Y nos dicen además cuál de las estrellas. In the north, the northern stars, but in the south, the stars of Orion. En el norte estrellas del Polo Norte, pero en el sur estrellas de la constelación de Orión. There are within the pyramid. Hay dentro, I will not describe too much inside because my brother will do that sí, later. dice él, ¿no? Bueno, But there are shafts. hay conductos que emanecen desde dentro de la pirámide. Is it in focus, by the way? No? Looks okay. One shaft points or pointed at the time of the construction to Orion, the constellation of Orion. En el tiempo de la construcción de la pirámide había uno de los conductos, corredores se quiere, que apuntaban el sur, directamente al sur, en la constelación de Orión. And another one Y otro, points to the star Sirio. y de la cámara de la reina, el conducto apuntaba a la estrella Sirio. This matches what is in the hieroglyphs because they say that Orion is the god Osiris and Sirio is his wife Isis. Eso corresponde mucho a los escritos que están dentro de las pirámides que sean posteriores. ¿Cómo? Perdón. Who are the kings? ¿Quién son los reyes? Osiris and Isis. Osiris e Isis. El dios Osiris, Isis. Isis. This is the whole mechanism of what we call the rebirth rituals. Esto es todo el mecanismo que nosotros llamamos el renacimiento, That the king joins Osiris, que el rey, el faraón, the god of resurrection, se junta a Osiris, el dios de la resurrección, and his wife, y su mujer, Isis, Isis, in a stellar kingdom. está dentro de un paraíso celeste, se cree. Sí. It is as if there is in the sky Es como se fue en el cielo a counterpart of Egypt, una parte de Egipto. because they speak of there is a Nile in the sky. and Hablan the de lands- un the Nilo en lands- el cielo. Let's. Whoops. Oh la la. What have we done here? Yeah, I can So, go. oh la la, it's jumped. Yeah. Well, Bueno,
Hemos saltado aquí una foto, pero no importa. We're going, I don't know, something happened here. La técnica moderna. Eso. As you can see, the central stars, there is 3 stars in the middle. Verá que hay 3 estrellas muy visibles And when you look at them, y cuando las miras a estas estrellas, they have exactly the same pattern tiene exactamente el mismo dibujo as the 3 pyramids on the ground. You que have las 2 tres very bright pirámides. ones. Actually, you can see them y las now 3 pirámides. in the morning. Se pueden ver por la Sorry, no, mañana. at about 7, 8 o'clock at night when it starts getting Puedes dark. mirar hoy, estos días, más o menos a las 7, 8 de la mañana, el cinturón de Orión. 2 bright, 1 less bright to the left. 2, una muy iluminada, la del medio menos y la pequeña mucho menos. This became known as the Orion correlation theory. Esto se vino a saber como la colaboración de Orión, que Roberto escribió además. And I published Y yo he publicado, articles, but eventually a book in Artículos. 1994. pero en 94, un libro. Let me finish the phrase. And here's the problem. No Egyptologist, no scholar, no archaeologist had seen this. Ninguno de los egiptólogos o arqueólogos o arquitectos todos habían visto eso antes. They were caught completely by surprise when the book came out. Fue una sorpresa para ellos cuando el libro salió. And I was only in my 30s. Liar. Every scholar, every Egyptologist, every university, because this was also a program on television with the BBC, jumped on me. There's a big fuss about this. Sí, eso hizo un gran problema con todos los egiptólogos, arquitectos y todos los istes, y también hemos hecho un programa en la BBC. This is a aerial photograph, a Google picture. Esto es una foto aérea. Here are the pyramids, you can see them here. Ahí están las pirámides, no sé si las veis. Here's the Nile, Y ahí está el Nilo. and you can see Y lo que vemos ahí en el cielo, we have a stellar landscape. Here is Tenemos- Orion with the Milky Way. tenemos ahí un plano estelar con las They're estrellas. very strange. They seem, if this is correct, they want us to look there. Si eso es correcto, quisieran ellos que miramos esto. Now, it is not going to be the subject of this talk, No va a ser el sujeto de esta charla, but I've now written a book with a astrophysicist, pero ahora he escrito un libro con un astrofísico which will be published at the end of this year. And que será publicado a fin de este año. the strange thing, just let me finish the phrase. The strange thing is that we now know that in this region of the sky, Ahora sabemos que en esta región del cielo, es muy reciente eso, once we were doing translation and he fell asleep on the chair. es que habla tan lento que yo muchas veces me duermo, eso es verdad. I have to. It's not good. There is a zone, a nebula, we call it, Hay una zona, una nébula, como se llama, with a very banal name of M42, se llama N42, from which we believe now, que, as nosotros, scientists believe, que nosotros creemos, los científicos creen también, that everything, you, me, the whole planet, everything that is here is made from the material of a star.
Ahora los científicos creen que estamos nosotros, vosotros, todo lo que hay aquí, estamos hechos de material de las estrellas. You are star material. Sois material de estrellas. Become conscious. That's what you are. Y entonces ya tenéis una conciencia. And we need to understand, first of all, why we are star material, become conscious. Y yo para entender lo que es la conciencia, And how they knew this. ¿y cómo sabían esto? Egyptologists say this is hocus pocus, religion, superstition. Los egiptólogos dicen que es superstición religiosa. And these are tombs. It's just tombs. Y eso son tumbas. But you will see, and with the astronomy and the mathematics afterwards, Pues veréis ahora con la astronomía y después con las matemáticas, that whoever designed these, ¿quién proyectó? the architect who designed these, Los arquitectos knew sabían information that he is not supposed to know. que sabían información que normalmente no se tendría que saber. Very bizarre. But let me finish with the astronomy. Voy a terminar con la astronomía primero. The Egyptologists say that these monuments, the Giza monuments, were built in 2500 BC. Los egiptólogos nos dicen que estas construcciones fueron edificadas en el año 2500, más o menos. The stars look like the pyramids on the ground, but the angle is not the same. Las estrellas parecen mucho a lo que tenemos en la Tierra, pero el ángulo no es exacto, no es el mismo. Again, like this painting on the wall, you want to... Otra vez queremos representar. You either want to move the stars or you O want to move the pyramids, right? quieres mover las estrellas o... What? Se mu- You can't move the pyramids, No se puede mover las pirámides and you Claro. certainly cannot move the stars. y seguramente no se puede mover las estrellas. You can't. No se puede. But you can move the stars. Pero las estrellas se pueden mover. There is a phenomena known as the precession. Hay un fenómeno mundial que se llama precesión. Our planet moves very slowly, like a belly dancer, like this very Nuestro slowly. planeta se mueve muy lentamente. It takes 26,000 years to do a cycle. Se lleva 26.000 años para terminar el ciclo de la precesión. And when it does that, Y cuando termina el siglo, the stars appear to go up and down, but they also turn. parece que las estrellas se suben y bajan, pero también se mueven inclinadas. The stars go up and down, Las and they estrellas, turn. They turn. las estrellas se suben y bajan y giran. Now here is the strange thing, very strange thing. Aquí está la cosa muy extraña. When they reach the lowest point, Cuando llegan al punto más bajo, which is about 10,500 que BC, es más o menos 10.500 años antes de Cristo, they look like the pyramids on the ground. a esta época y a esta fecha parecen exactamente como las pirámides al suelo. In the pyramid text, in the writings, they say that the god Orion came at the beginning of his time. Dicen en los escritos que el dios Orión, We have gone to the beginning of the cycle, hemos ido al principio del siglo and amazingly, they lock Y- together. parece que las pirámides al suelo y las estrellas se juntan.
a big, big problem for Egyptologists Un because the problema muy date, grande para los egiptólogos, the date is much, much older than they say these monuments were built. bueno, es que tenemos un problema con los egiptólogos porque esta fecha de 10.500 años no corresponde a lo que ellos dicen y no aceptan esto. These stars, when they are at the beginning and look like the pyramids, they are at a very specific time of the year. Bueno. Yeah. Cuando las estrellas se mueven y llegan a representar exactamente el plano de Gizeh, este es un tiempo muy preciso, At the time of the spring equinox. el momento del equinoccio de verano, Which now, as you know, is the 21st of March. que ahora sabemos que es el más o menos 21 de marzo, hace unos días. They will be at that position in the south, at the lowest point, on that day in 10,500 BC. Let's see if you do that. Repeat, please. ¿No? Repeat. A esta posición, en el año 10.500 antes de Cristo, al tiempo de la equinox de la primavera. Primavera. Okay, good, huh? ¿Ya habéis entendido? Yo no. All right. But Pero here is the sun at the primavera. The el spring. sol en la primavera, There is a monument hay un monumento near the pyramids al sur de la pirámide, al that este, is looking que mira. exactly due south, exactly south. Hay un monumento east, East. yes. Hay un monumento ahí que tiene alineado justamente con el este, punto cardinal. And on this monument, this plaque here, Y sobre este monumento it says, dice, this is the place of the beginning. esto es el sitio del comienzo. Egyptologists say, no, superstition, religion. Los egiptólogos no creen esto, dicen que es superstición. It's as if they know better than the pharaohs. That's the Parece funny thing, que but- saben mejor que los faraones. But this is what it says. Pero eso es lo que dice. So let's see what the Sphinx is looking at. He's looking at something. Pues entonces vamos a ver a qué mira el esfinge. This thing blocks. That's what it says. This is the place Eso of es lo the que beginning. It's dice in English. la estela ahí. Esto the place, El sitio el sitio del primer tiempo. Ahí. If you look at the Sphinx at the date that the Egyptologists give us, 2500 BC, Si miráis lo que nos dicen los egiptólogos con el esfinge en 2500 antes de Cristo, at the spring equinox, al equinoccio de primavera, it looks at nothing. miran nada. If you go to the date of 10,000, Pero si vamos a la fecha de 10.500 años, el esfinge mira al este, it's looking at a constellation, an image, mira a una constelación, una imagen, which is the constellation of Leo, the lion. que es la constelación de Leo, el león. So now we have all the monuments, Ahora tenemos todo, Sphinx, the pyramids, la pirámide, each looking at el Nilo. images in the sky at the same time, Están mirando al mismo tiempo la replicación del cielo, in 10,500 BC. pero en 10.500 antes de Cristo. It's either an amazing coincidence O es una coincidencia or we have a problem. o tenemos un problema. And the problem is Y el problema es that these people are telling us that they were there a long,
long time before the Egyptologists tell us. Lo que nos dice esto es que la gente que estaba ahí era mucho más anteriores a lo que nos dicen los egiptólogos. And they're telling us with the language of science. Y nos Astronomy. habla eso en el idioma científico, They astronomía. speak science. Hablan ciencia. And that is interesting because if they were speaking something else, Eso es interesante porque estaban hablando if de you were, otra cosa. if our scientists are going to speak to another culture Si vamos a hablar a otra cultura or even an extraterrestrial culture, o una cultura extraterrestre, which by the way they're trying to do now, lo que están intentando de hacer ahora, you may have heard the news, we are finding planets all over the a ver, place. seguramente he sabido que hemos encontrado galaxy. muchos planetas. We are not going to speak Spanish or No Greek vamos, or a Italian no or vamos a hablar French. de idiomas, We're going to speak mathematics. vamos a We're going hablar to en speak matemáticas science. y ciencia. And to give the location of a place, Y para dar la posición de un sitio you need astronomy. hay que utilizar la astronomía. So either there are just tombs or they're giving us a location. It's Estos an o address. son tumbas o nos están diciendo algo más. I'm going backwards here. Damn it, that's not moving. Opa. All right. That is a graphic example, representation. You have Es un gráfico de not very clear. You have representación. Leo. You have a star map on the ground. That's what it is. Tenemos un plano de las estrellas en el suelo. The question is why. La cuestión es ¿por qué? Esto es nuestro amigo. I had a lot of problems with many people, but this man, He tenido muchos problemas con mucha gente, pero este the señor, ex-minister of antiquities, el ex ministro de antigüedades, I was called crazy, charlatan, a Jewish spy. me nombró de todo. Hasta It's a big problem when you come up with a new idea. es un problema cuando llegas con una idea nueva. But, you know, well, now I'm much older. I'm nearly 70 years old, and I've listened. At the beginning, all Ahora the, estoy mucho más. all the Egyptologists, the professors, the university. But now I'm a bit like this, you know. I take spinach. In any case, the theory has been approved. En total, la teoría ha sido aprobada And you'd be surprised by whom. I mean, y ha sido aprobada por este señor que veis en la no, foto. I'm joking. He's not. He's not. Todavía no la conocía él. Actually, it has. After 30 years of all this insults and rubbish, and Después de arguments, 30 años de tonterías que nos dijo este señor, finally, a university in Italy finalmente una universidad en Italia decided to pass it through very rigorous tests. Entonces, esta Universidad de Italia pasó la teoría a través de unos tests, unos In ensayos muy science, precisos. in science, a theory has to be falsified. En Has to be ciencia, tested una for. teoría Is that tiene correct? que ser falsificada. If they can't falsify Si it, no pueden falsificarla, it's good. es buena. We have, it's been published, you can find it on the internet, it was published it's a Ha sido peer review, publicada en varios idiomas by the astronomers and astrophysicists and mathematicians por gente muy calificada at the University of Salento. en la Universidad de It's Salerno about 3 years ago, hace un par de años and they could not y no podían, falsify it. This theory stands. This no podían is here. falsificar. Quiere decir que la teoría es Okay. válida. That's good news for me, but
The question is, what is this? Is it just a nice Eso- idea of some crazy pharaohs, crazy kings who wanted to build some cemetery that looks like Es the una idea stars? de un faraón loco que quería construir un cementerio grandioso, Or is it something else? o es otra cosa. Now, many years ago, Hace varios años I would not have considered no podía considerar this something else. que esto otra cosa. But about 2 years ago, a Pero very hace famous 2 años, astrobiologist, un astrobiólogo, Professor Chandra Wickramasinghe. el profesor Chandra, no diré el nombre el otro porque es complicado. Wickramasinghe. Un profesor de Profesor astrobiologia a astrobióloga. Cardiff, Cambridge. de Cambridge, de Cardiff, And he is in the 1970s, he is the man with Sir Fred Hoyle y es este señor, este astrofísico que en los años 70 that proposed what is known as the panspermia theory, propuso una teoría que se llama la panspermia, that we, que nosotros, everything that is alive, todo lo que es vivo, did not start on this planet. no empezó en este planeta. You are citizens not just of Spain, Vosotros no sois solo ciudadanos de España, not just of Europe, no de Europa, not just of this planet. no de este planeta, You are citizens of the cosmos. sois ciudadanos del cosmos, There's a huge, huge environment out there. enorme. And we are beginning to discover it. Y nosotros ahora estamos descubriendo eso. In the last 100 years, En los últimos 100 años, today we know for hoy sure se sabe that there is at least que sabemos que por lo menos 4,000 plus planets hay casi 4.000 planetas outside our solar system, fuera de nuestro sistema solar, so-called exoplanets. que se llaman exoplanetas. We found a solar system only Hemos- 3-4 weeks ago. Hemos encontrado un sistema solar solo hace 3 o It 4 is very similar to ours. muy similar al nuestro. 7 planets, 7 planetas, Earth-like planets, planetas similar a la Tierra, around the sun. like us. girando alrededor de una estrella, un sol. Astronomers today extrapolate that there might be perhaps 1 billion solar systems Hoy día los astrónomos creen que puede ser más de 1 billón de sistemas solares, billion. 1.000 millones, Maybe even more. quizás más. And this is just in our Y galaxy. eso solo en nuestra galaxia. There are 500 galaxies out there. Hay más de 500 galaxias que sabemos. The size of this universe is frightening. El tamaño de este universo es asombroso. The light of the sun takes 8 minutes to come here. La luz del sol lleva 8 minutos para llegar aquí a la Tierra. Nuestro sol, 8 minutes. 8 minutos. The most distant galaxy La galaxia más distante takes 13.5 billion years of light years. La galaxia que conocemos más lejana lleva 13 millones Light de will años travel for luz. 13 billion years to get here. La luz It is- tardó 13 billones de We años para have to llegar aquí. accept Tenemos que aceptar that we are not alone. que no somos solos. We have a civilization that is only 10,
12,000 years. Nosotros tenemos una civilización que es 12.000 años nada más. The human creature, us, El ser humano has been identified to 7 million years. ha sido identificado como viejo de 7 millones de años. And we, you, me, everybody, Y nosotros aquí, modern humans, No, come on. nosotros los hombres modernos, sí, sigue. Imagine the problems we have at home. Imagínate los problemas que tenemos en casa. Are only 200,000 years old. Solo la historia que sabemos de 200.000 años por This atrás. planet Este planeta, is 4.5 billion years old. tiene, creemos que tiene 4 millones de años de antigüedad. And the known universe Y el otro universo, is 14 billion years old. el universo es 14 billones de For años. 10 billion years, Por 10 billones de años, this planet did not exist. este planeta no existía. What happened out there? ¿Qué ocurrió fuera ahí? Has there been some contact? ¿Ha habido un contacto? Now, I know this is a very, very controversial issue. Eso es un problema muy Has there controverso. been a contact? ¿Hemos tenido algún contacto antes? We are trying to contact now. There is Nosotros ahora intentamos de contactar con los otros. we think. We Creemos. must be open. We must be open, Nosotros tenemos que ser abiertos, however difficult it is. tan complicado que We parece. must be open to the possibility that there has been a contact in Tenemos the que past. estar abiertos y aceptar que quizás en el pasado ha habido un contacto. Many astrobiologists are beginning to think this way. Los astrobiólogos están empezando a pensar que sí. Because not only we know what is out there, how many planets, how many galaxies, Repeat. did you understand? ¿Habéis entendido? Pues ya está, entonces. Nosotros, Estaba a beber. we know how many planets and galaxies are out there. Sabemos cuántos planetas y galaxias hay. He's thinking about lunch, I think. Estoy pensando si a comer. We know this, but we know something else. Sabemos, pero sabemos otra cosa. We know that life began Sabemos que la vida empezó before it began here. This is a antes que certainty empezó now. aquí. Therefore, Entonces, whether Egyptologists like it or not, que les gustan o no los egiptólogos, we must try. un momento. Ya, For me or for him? Dos, huh? Laurel and Hardy. Starsky and Hutch. ¿tú quieres o no? Where are you? ¿No? Anyway, De todo modo, we have an astronomical message. tenemos un Oh, mensaje astronómico. I will let him speak now. It's his turn. He is going to hopefully explain to you The Dice que mathematics. va a ser mi turno y voy a intentar de explicaros the mathematical message that el comes mensaje out of it. matemático
message that comes with this. Mensaje matemático. ¿ya? Thank you. Gracias. All right. They need to prepare you. Hablaré con esto. Con Es esto, okay. okay. Talk. ¿Puedo hablar? ¿Me escucháis ahí? Yo no os veo porque la luz es muy fuerte. No, I know. Yeah, do it. Es que el aparato que nos presentaron no funciona muy bien, entonces, por favor, un par de minutos hasta que mi hermano, que es más joven que yo, va a intentar de arreglarlo para mi charla. Ahora, espero que la traducción que hemos hecho ha sido entendida por vosotros, por lo menos lo espero. No soy español, soy andaluz, que es distinto. Él va a traducir ahora en inglés. Y tengo que decirlo que el idioma español no es mi lengua materna. Cállate tú. Y entonces tenéis que estar un poco más flexible con mi español cuando voy a intentar de explicarle algunas matemáticas. No voy a ir muy profundamente, iremos bastante ligero en el tema para que vosotros podáis seguir el razonamiento de todo esto. La técnica moderna parece que no funciona muy bien. Leave it. Pero antes de empezar, quisiera decirle una pequeña historia cómo he llegado a ser interesado en este tema. Un domingo, 27 de octubre 1957, que muchísimos de vosotros no estaban todavía aquí, ocurrió algo muy especial. Estuvo con nuestro padre, sentado delante de la Gran Pirámide, y era el 27 de octubre 57. ¿Por qué esta fecha? Entonces, cuando mi padre, que era nuestro padre, que era ingeniero eléctrico, sabía de muchas cosas, yo tenía solo 15 o 16 años, pero algo increíble ocurrió. Unos días antes, los rusos habían enviado el Sputnik. Era el primer objeto que entraba en el espacio. Entonces para mí me intrigó y pregunté a mi padre cómo se quedaba ahí arriba. Entonces él me explicó la gravedad, la velocidad, etcétera, que no entendí mucho, pero me dijo una cosa que le hablo de hace 60 años, que me impresionó. Estuvimos sentados ahí y no había turistas a esta época, la pirámide no había nadie. Y me dijo, ¿tú ves este monumento que hay delante de ti? Digo, sí, lo veo. Dice, pues este monumento hará que el Sputnik va a parecer como un dibujo animado de Disney. Porque este monumento es aquí de hace mucho tiempo y habla, pero habla en un idioma que ahora lo explicaré. Desde este día me interesé en la pirámide y empecé a estudiar. Le estoy hablando de hace 60 años. Quiere decir que tenía, bueno, podéis calcular, tengo muchos años. Entonces, desde entonces me intrigó el tema. Pero hay una cosa que siempre ha sido detrás de mi cabeza y que yo le había leído, después he leído muchos libros sobre mitología, piramidología, etcétera, pero no era convencido de lo que estaban diciendo estos libros. Os voy a dar un poco, muy brevemente, un poco de datos de la Gran Pirámide, así os ponéis en the mood, como se dice, ¿no? Bueno, entonces la pirámide está situada sobre una meseta que está 55 metros más alto que el Nilo, al oeste del Cairo moderno. Pesa 6 millones de toneladas, y para que ustedes podáis hacer una impresión de todo eso,
Las dos torres gemelas de Nueva York, cuando se derrumbaron, el total de los escombros pesaba más o menos 2.300.000 toneladas, pues la Gran Pirámide pesa 6 millones de toneladas y fue erigida, por lo menos nos dicen, hace más o menos 4.500 años. Es la más grande de Egipto, la más estudiada, y era hasta últimamente, bueno, hace unos 100 años, el edificio más alto del mundo. Contiene más o menos 2.700.000 bloques, que varían entre 1,5 toneladas y 60 toneladas, y mucha de su técnica no la sabemos. Está alineada perfectamente con los puntos cardinales del norte, del sur, del este, del oeste, eso lo sabemos, de una precisión casi impresionante para hoy día también. Esto le doy muy brevemente, así sabéis un poco de este monumento. Hay una cosa que quiero decir aquí, y he nombrado esta cosa, el muro de la historia. ¿Por qué el muro de la historia? Como ha dicho Roberto, mi hermano, nuestra historia se extiende más o menos de 6 a 8.000 años de este lado del muro. En los 6.000 años que ha parido han trascendido muchísimas civilizaciones, muchas. Pero en realidad el otro lado del muro, que yo llamo el muro de la historia, es oscuro. No sabemos nada, o casi nada de este mundo. Pero este muro del otro lado contiene sitios megalíticos impresionantes, de tamaño increíble, que todavía hasta hoy no sabemos cómo se erigieron o cómo se hizo. Algunos de estos monumentos, si quieres, le voy a dar un ejemplo. Hay Stonehenge en Inglaterra, hay Göbekli Tepe en Turquía, la isla de Pascua con sus maones enormes. Y hay aquí, muy cerca de nosotros aquí, hay Antequera. Entonces, estas civilizaciones del otro lado del muro nos dejaron monumentos enormes y poco sabemos. No sabemos quién o cómo la han edificado. Lo que queda de estas civilizaciones antiguas, prehistóricas como llamamos, son los monumentos, nada más. Ahora, para poder erigir un monumento, yo que soy arquitecto o era arquitecto, no se empieza con la construcción. La construcción es posterior al proyecto. Y el proyecto, como ustedes saben, si habéis hecho casas, se inicia con un diseñador, un arquitecto y muchas más disciplinas, astronómicos, matemáticos, etc. Y se intenta realizar un proyecto de cual terminamos en una construcción. Entonces, las construcciones que vemos del otro lado del muro, de la prehistoria, son lo que queda del proyecto. Pero el proyecto se hizo y sabemos que muchas de estas reliquias que hay, vestigios, son alineadas externamente, contienen matemáticos alineadas a equinoccio, etc. Lo sabemos, pero no sabemos quién lo hizo y cuándo. El otro lado del muro que llamo yo. Pues lo que tenemos allí en el plató de Gizeh también es una construcción que es posterior al dibujo, al proyecto. Quiere decir que alguien, no sé quién, inició este proyecto con la ayuda de astrónomos, religiones, matemáticos, todo eso. Y estos diseñadores han podido acumular todo este saber en su proyecto y se construyó. Se construyó a bases de un proyecto. ¿Pero cómo? En realidad también sabemos poco de cómo. Y no sabemos una pregunta que es muy importante, es ¿por qué? ¿Por qué haber desplazado casi 25 millones
de piedras que miden entre 1,5 y 60 toneladas. ¿Por qué? ¿Para qué razón? Las pirámides, me voy a concentrar sobre la Gran Pirámide, es muda, como ha dicho Roberto. No habla, no hay inscripciones, no hay dibujos, no hay pinturas, no hay nada. ¿Por qué? La razón que no hay nada escrito o dibujado o pintado es que si había inscripciones o dibujos o pinturas, se habría podido interpretar de varias maneras. Algún español, algún americano, algún australiano, etc. Entonces no se sabría la verdad, pero es muda. Y es muda por una razón muy sencilla. Es que está ahí, la podemos tocar, la podemos fotografiar, la podemos medir, la podemos estimar, pero habla en términos matemáticos, en términos astronómicos, como ha explicado Roberto. Entonces, en esta dirección lo que tenemos que ver o estudiar, ¿por qué habla en estos términos? ¿Hay alguna razón? Aquí tenéis la primera imagen, que es un dicho de Galileo, que no sé si lo podéis leer, lo voy a leer. Dice, la filosofía está escrita en este vasto libro que está siempre abierto ante de nosotros, nuestros ojos. Me refiero al universo, lo que estaba hablando Roberto. Este escrito es en lenguaje matemático. Las letras son ángulos, círculos, otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible entender una sola palabra. Y eso lo dice Galileo, lo dijeron muchos científicos. Aquí tenemos un eminente científico, el doctor Fadl. Y es el idioma internacional, es un idioma que puede leer quien sea el idioma. Matemáticas no son un idioma, son una forma de transmitir información a través del tiempo. La información que contiene esta pirámide es antigua, a esta época contenía los datos, lo contiene hoy y lo contendrá en el futuro. Momento, voy a ver si funciona. Ahora, la segunda imagen es las matemáticas. Quiere decir que estas son matemáticas de una universidad en los Estados Unidos muy complicadas, que poca gente puede entender. Yo todavía no la entiendo totalmente. Pero la pirámide contiene algunas matemáticas sencillas, bueno, relativamente sencillas, basadas en lo que llamo yo constantes universales, quiere decir que no cambian. Switch. Entonces, cuando miramos este monumento, en realidad tiene un mensaje escrito en términos matemáticos, no en términos egiptólogos, que quiere decir que son gente que deciden lo que es esta pirámide, pero en realidad en términos matemáticos y astronómicos, y usted verá por qué. Sigue, Roberto. Hace tiempo se decidió que la mesura que utilizaban los antiguos egipcios es el codo real, lo que llamamos el codo real en inglés, el cubit, que ahora veréis a través de unos sistemas, se dividió en más o menos un poco más que medio metro de cubo. Y este cubo estaba dividido en 7 palmas y más pequeño en 4 dedos. Go. 28, Jean-Paul. Look at the picture. 4 dedos, que son 28 por 7, sí. Dame. Look at the picture. Cambia. Bueno, los egiptólogos nos dicen que esta medida fue derivada de los faraones. Porque has saltado, déjame, oye, go back.
Which do you want? You have to tell me. Entonces, esta medida fue decidida por los faraones, que eran los reyes a la época, y dijeron que un codo real era la medida entre los dedos extendidos y el codo. Y esto estaba dividido en 7 palmas, y cada palma era dividida en 4 dedos. Es un método muy arbitrario para decir algo, basando una historia tan importante sobre la medida del codo de un faraón. Yo personalmente no lo creo. Ahora, sabemos de hace tiempo, tenéis que saber que en matemáticas hay unos números que son números primos. Le explicaré lo que es un número primo para la gente que no sabe. Es un número que solo puede ser dividido por sí mismo o por 1. No se puede dividir por otra cosa. Y los números primos son el 1, 2, 3, 5, 7, 11, etc. Bueno, hay un señor, el señor Cole, creo que será en 1925, no estoy seguro, que decidió que como tenemos los cubos reales, que hemos dicho que están, sabemos que la base de la pirámide, lo cuadrado de la pirámide, mide 440 codos reales, y su altura, proyectada porque no hay el pico, la pirámide está truncada, nos daba una altura de 280 codos reales. Ahora hay un sistema que se llama en matemáticas factorización, creo que esa es la palabra en español, factorization, quiere decir que se coge un número y se factoriza con números primos. Lo que tenéis ahí es lo 440, que factorizando el número son 2 por 2 por 2 por 5 y por 11. Todos los números que tenéis ahí son números primos. Terminamos en el 11. Hacemos el mismo trabajo con los 280 de cubos reales arriba. Tenemos 2 más por 2 por 2 más 5 más 7. Todos números primos. Ahora, una cosa bastante extraordinaria es que si multiplicamos el 11 por un número, tenemos que multiplicar la altura también por el mismo número, que son en realidad fácil de entender, es el 40. Entonces, si multiplicamos el número primo 11, ha sido factorizado de eso, por 40 nos da 440, y si multiplicamos el 7 por 40 nos da 280 cúbitos reales. Yo pienso que de ahí donde vienen las medidas exactas, no del codo del faraón. ¿Ok? Sigue, Roberto. Esto es una imagen para probar que el codo real tiene que ver con la Gran Pirámide. Si veis, estamos utilizando los dos números que hemos elegido, los dos números primos, que es el 11 y el 7. Ahora, si sumamos los 4 lados de este cuadrado de 11, nos da 440. Y si cogemos el radio de 7 de un círculo y lo multiplicamos por pi, nos da también muy cerca de 440, me da 439,7 si queréis. Lo que quiere decir que el cuadrado que tenemos de base de pirámide significa el equivalente de un círculo, que ahora después os explicaré que es uno de los, lo que llamo yo, constantes universales. Sí. Ahora, esto está escrito en inglés, pero seguramente lo podéis entender. La pirámide tiene 440 codos reales por lado, multiplicado por 4, que nos da 1760 codos reales. Y la circunferencia del círculo, que sería 2 veces el rayo, que es un diámetro multiplicado por pi, que es 3,142, nos da también 1759,5. Como ustedes sabréis, no se puede
cuadrar la circunferencia de un círculo exactamente, es casi imposible. Sigue. Bueno, ahí llegamos a las coincidencias porque vamos a llegar poco a poco a la relación entre el codo real y el metro actual. En la primera imagen que ves ahí arriba, que es un triángulo, que es el ángulo, la señora aquí lo sabe, que es el ángulo de la pendiente de la pirámide, tenemos la base 11, que es un número primo, como hemos visto, y tenemos arriba un 14, que es el doble de 7. Si dividimos la hipotenusa por la base, nos da un número que es una constante universal, que es el 1,618, que es el número de lo que llamamos nosotros el número de oro. Ahora después iremos un poco más profundizando sobre eso. Lo raro es también que si dividimos el 14 por 11, nos da 1,272. Lo aseguro, lo he hecho muchas veces. Si hacemos el cuadrado del 2,72, terminamos en un número que es el 2,618. El cuadrado de este número es exactamente el número de oro. Quiere decir que lo que eligieron ahí refleja una constante universal que es el número de oro que está perdido mucho en la naturaleza. Abajo, vamos a ir al dibujo de abajo, entonces tenemos un círculo que ponemos un hexágono dentro, ¿ok? Y si dividimos el perímetro, que es 3,142 por 6, nos da justamente la medida que queremos del codo real, que es 0,5236. Entonces hay una relación entre el ángulo de la pirámide con el número de oro, el hexágono que nos da el mismo número. Quiere decir que todo está entremezclado. Sigue, Robbie. He hecho yo aquí un dibujo, no es muy claro, pero le hemos hecho el mejor posible, que lo que llamo yo las constantes universales. La primera que tenéis ahí a la izquierda arriba es una constante que se reproduce en cualquier sitio del mundo. Quiere decir, si cogemos nosotros un nivel de agua y estamos en Australia, se pone horizontal, y si vamos a Canadá se pone horizontal, y si ponemos un hilo con un peso, va verticalmente y produce lo que nosotros llamamos el ángulo recto. Entonces esto es universal, quiere decir que podemos ir en cualquier sitio del mundo, pero siempre produce un ángulo recto. La segunda figura es un círculo, que es una cosa que vemos mucho, hasta en los astros lo vemos, y sabemos que si dividimos la circunferencia por el diámetro, nos da otro número, que es pi, 3,142, que es también una constante, que sea aquí, en Australia o en Canadá, si dividimos la circunferencia de un círculo por el diámetro, nos da siempre esta medida. Quiere decir que esta medida es muy importante. Ahora vamos a la tercera parte, donde el hexágono. ¿Por qué el hexágono? Porque el hexágono inscrito dentro de un círculo nos da 6 triángulos cuadrilaterales. Cada ángulo de estos 6 triángulos mide 60 grados, que nosotros llamamos 60 grados. Ahora, la relación del metro, del punto 0,523, es reflejado también en la tercera figura. Ahora hay otra figura ahí abajo a la izquierda, que es un pentágono. Un pentágono es un pentágono regular, quiere decir que es una figura geométrica, como ha dicho Galileo primero, que es constante. Es constante. Si podemos poner un pentágono dentro de un círculo que se llama aquí o en otro sitio, siempre nos da eso. Además hay un edificio en los Estados Unidos que se llama el Pentágono y todas las estrellas son pentágonos. Ahora, vamos a la otra dibujo, donde dentro del pentágono, con las puntas del pentágono, se puede dibujar una estrella.
Una estrella de 5 puntos que se reflejaba en muchas religiones, muchas banderas, hasta las enseñas de los generales son estrellas de 5 puntos. ¿Por qué 5 puntos? Porque esta figura nos da proporciones que es el número de oro. Cualquier proporción que hacemos termina en 1,618. Y la última figura es la que habéis visto vosotros al principio. Quiere decir que estos 6 constantes sencillas son universales y están metidas dentro del cálculo de la pirámide. Go. Esto es un dibujo que he hecho yo, que hemos nombrado en inglés una mantra cósmica, si quieres. Este dibujo representa todo mezclado. El círculo, que es una constante universal. El hexágono, que es también una constante universal. El pentágono y la estrella, que es una constante universal. Y el eje horizontal vertical, que también son constantes universales. Ahora, si juntamos todo esto en un mantra, en un dibujo, notamos que el radián de una medida del pentágono tiene 352 cubos reales, dividiendo del 1760, que es todo. Mi hermano me dice que no tengo que ir muy profundamente en eso. De todo modo, esta cifra de 352 es muy importante, lo veréis por qué. Sigue. Aquí tenemos una vista aérea de las 2 pirámides, pero no se nota muy bien. La gran pirámide es la de arriba, la otra es de Jefren, que es la de abajo a la izquierda, pero la de arriba tiene una particularidad muy interesante. Dámelo ver. Esa es una foto que tomó un piloto inglés en 1940 por casualidad. Es la primera foto que nos indica que esta pirámide no tiene solo 4 lados. En realidad tiene 8. Pero no se puede percibir visualmente, no se puede, es imposible. Pero esta foto nos confirma el hecho. Es lo que vosotros habéis escuchado muchas veces, que durante el equinoccio, esta curvatura que tenemos dentro de cada final produce el efecto, lo que se llama relámpago. Ahora es muy fácil de dibujar una pirámide. 4 lados, una altura y ya está. Pero ¿por qué 8 lados? ¿Por qué? Ha habido muchos temas explicando eso y yo creo que hemos llegado a algo bastante interesante. Que el 352 representa muchas cosas, la cifra que os explico de la constante del pentágono. 352 por 10 son 3.520. El 3.520 reducido en codos reales son exactamente un grado, un minuto de 1 grado al ecuador, medida que sabemos de hace tiempo. La base de la pirámide no dice 1760 codos reales, por 2 nos da exactamente la medida de 1 minuto de 1 grado al ecuador, que son 1843. También la cifra de 352 nos da eso. Entonces, en mi opinión, todo está relacionado. Hay una especie de mensaje en términos matemáticos que queremos disolver para llegar a explicar lo que están intentando de decir con este monumento.
Yeah, I know. Many. No, not that one. Eso. Okay. Okay. Me dicen que no tenemos mucho tiempo. Creo que Roberto se está... ¿Eh? Ok. Bueno, entonces voy a ir un poco más rápidamente. El punto es que, en realidad, este monumento no habla en términos matemáticos, geométricos, astronómicos, y en esta dirección que tenemos que estudiar e investigar, y olvidar lo que antiguamente los libros nos dicen. Esto es una figura que he hecho yo y que he podido llegar a probar que el metro, nuestro metro, está relacionado con el codo real. Y que a esta época antigua, los diseñadores, no los constructores, los diseñadores de la pirámide, sabían la medida que habían adoptado. Los franceses, después de la invasión de Napoleón en Egipto, decidieron de medir y dividieron un cuarto de ciclos del Ecuador hasta el Polo Norte en 10 millones de pies. Y uno de estos 10 millones es el metro. Pero se hizo después de la visita de Napoleón en Egipto. Entonces, pienso que de ahí querían probar que el metro estaba relacionado con el codo real. Allí tenemos la prueba que esta gente sabía de estas medidas, porque 2 veces el perímetro de la base de la pirámide corresponde a 3.520, el número que hemos visto antes en el Pentágono. Y este dividido en metros nos da 921,5 metros, y por 4 nos da 1843, el mismo número que está en la base de la pirámide. Quiere decir que hay una relación. Tendré que ir un poco más rápido ahora porque ha venido a decirme que la gente está cansada. Bueno, venga, sigue. Ahora, hay otras coincidencias dentro de, hemos hablado esto del exterior de las pirámides, pero dentro de la pirámide hay otras coincidencias. Sabemos que si hacemos una sección de la pirámide, la cámara del rey, que es la cámara principal arriba, ¿is this the pointer? Rob, espérate. What do you want? The pointer. Yeah, that's the point. No, it doesn't light. Ah, ahí. No se ve, ¿no? Bueno, da igual. Point with your hand. Le voy a ir con mi mano porque eso no funciona. Tenemos tres cavidades. La cámara subterránea, la cámara de la reina, que está perfectamente en el ángulo, en el axis de la pirámide, y tenemos la cámara del rey. Se ha ido. Hold on, because La cámara del rey está desviada del ángulo. Ahora, la perfección de un proyecto, lógicamente sería que si esta cámara de la reina está en el eje norte, sur y este de la pirámide, pues esta tendría que ser también, pero no lo está. Entonces hay razones. Estos canales estelares que explicó Roberto, da la casualidad que saliendo del punto abajo tienen la misma altura, están igual, pero los ángulos de estos dos canales no son iguales. Y si proyectamos estos canales para formar una cruz, go to the next picture. No. Este punto de cruzamiento de los canales se encuentra ligeramente más bajo que la cámara del rey y no está en el eje de la pirámide. Quiere decir que han elegido las dos salidas iguales, los ángulos apuntando a algunas estrellas,
pero su cruzamiento no es en el eje de la pirámide, está ligeramente al sur. Next. Ya. Dice que tengo que ir más rápido, entonces no sé si podré terminar, pero ¿qué te pasa? Ah. Es que, ¿sabes lo que vamos a hacer? Que él os atienden fuera, porque la siguiente ponente ya está aquí y ya vamos con mucho retraso. Entonces, Sí. Ahora ellos van a estar un ratito fuera atendiendo vuestras preguntas y bueno, primero tienen que hacerle una entrevista. O sea que como en un ratito estará disponible. Pero tenemos que dar paso al siguiente ponente, que si no se va retrasando y luego no coméis. ¿Qué?